El día 26 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. En nuestro país se instaura en diciembre del 2011 y desde entonces se han realizado múltiples acciones y actividades. Ya en nuestro país se hacían acciones con antelación, pero a partir de que se instaura este día se intensifican varias acciones. Entre ellas, poder impulsar que la población adolescente pues tenga conciencia clara del significado de tener un embarazo a temprana edad y desde ahí poder hacer prevención. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las cifras que tenemos en nuestro país y si se han mantenido, se han incrementado, cómo están? Sí, sin lugar a dudas, cuando hablamos de embarazo adolescente, tenemos que tomar en cuenta las cifras relacionadas con lo que es la tasa de fecundidad adolescente. La tasa de fecundidad adolescente, oh, ¿sí me ven? Sí, sí, la vemos bien, ¿Sí? sí la vemos. Algo le pasó a mi pantalla, pero bueno, continúo. La tasa de fecundidad adolescente, medible cuando inicia la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente, pues en el año 2014 la cifra era de 77 nacidos por cada 1000 adolescentes y que esto pues nos colocó en los primeros lugares de los países miembros de la OCDE como una situación alarmante de las adolescentes que en ese momento estaban embarazándose. Ya para el año 2018 disminuye ligeramente, está en un 70.6 nacidos por cada 1000 adolescentes. Esto nos coloca también todavía en lugares, pues, no muy, pues, en realidad nuestra tasa es alarmante, es una situación de urgencia. Cuando nosotros queremos ver exactamente qué significa esto, pues entonces el significado es que 17% de los nacimientos anuales están ocurriendo en mujeres o en menores de 19 años. Es cerca de 370,000 embarazos. Pero también aquí otra condición alarmante justamente es los nacimientos de menores de 15 años, que llegan a ser entre 8,000 a 10,000 nacidos de estas edades, pero estas condiciones son totalmente diferentes, porque aquí ya estamos hablando acerca de lo que es pues el abuso sexual, de donde se está generando estos embarazos. Eso justamente le iba a decir, porque ya nos podemos decir que es falta de información, ¿no, doctora? O sea, no es falta de información porque hay demasiada en las redes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay muchas circunstancias que sí podemos mencionar. Uno de ellos, aun cuando vemos la información continuamente cada día hay más, en realidad no llega a tiempo. Esa es una observación que nos han realizado, que la educación integral en sexualidad para la población adolescente la estamos llevando justamente en la edad adolescente. Y esto debería de iniciar realmente con niños, con niñas, y a su edad, efectivamente, pero de tal forma que cuando lleguen a esta etapa tengan totalmente la información. Por otro lado, otro punto que no podemos dejar también de lado es justamente que esta edad se caracteriza por la impulsividad que tienen, por la alta impulsividad existente. Entonces, aquí también se tendría que tener un trabajo muy adecuado y certero de que la misma población pudiera saber cuáles son los riesgos que tiene al tener estos parámetros de impulsividad mayores que en otras épocas de la vida, pero al mismo tiempo también trabajar con padres y madres de familia para que se pueda dar contención a esta circunstancia. Algo muy importante que se debe de generar es el ejercicio de un derecho sexual muy importante, que es tener de una manera diferenciada lo que es la sexualidad de la reproducción. De esto se habla muy poco. En muchas ocasiones, cuando llevamos nosotros un ejercicio de educación, estamos centrados muchas veces en las cuestiones biológicas, en lo que es la reproducción meramente. Entonces se hace una conceptualización de ese tipo y lo que deberíamos de hacer hoy en día, lo que es pleno siglo XXI, es dar un paso más y avanzar hacia el momento de decir
que la sexualidad no es solamente reproducción, sino también se tiene que vivir a manera del erotismo, de la satisfacción, de la vinculación, de la cuestión del género, en fin, de varias, de la identidad misma, y esto pues es todavía mucho mayor. ¿Qué quiere dar a entender? Yo creo que también es importante en este momento, con este derecho, pensar que debe de haber también libertad para elegir en qué momento se quiere tener relaciones sexuales y con quién. Pero en muchas ocasiones esto también nos lleva a pensar que necesitamos dar comunicados claros. Si bien sabemos que el 23% de la población adolescente tiene relaciones sexuales, también sabemos que muchos de ellos inician sin un método anticonceptivo, sin tener una idea clara de que lo que quieren es tener relaciones sexuales y no un embarazo, porque así se nos acercan las adolescentes. Las adolescentes, una vez que están embarazadas, nos dicen, es que yo no quería embarazarme, yo lo que quería era, de alguna manera, probar lo que era una relación sexual, y algunas hasta nos dicen, pues yo ni siquiera sabía que lo que quería tener era una relación sexual, sobre todo cuando hay una diferencia de edades con la pareja sexual, ¿no? Que también ahí podemos determinar otros parámetros. Entonces, es necesario hablar del amor, es necesario hablar del enamoramiento, pero también es necesario hablar de las rupturas, porque hay un riesgo también muy importante de que estas parejas no puedan ser así como el cuento de hadas de son felices para siempre, y tenemos que chocar también con este apartado de lo que nos ocasiona la cuestión de la ruptura. Muchas parejas se embarazan en el momento de la reconciliación, y esa reconciliación no es en realidad palpable como para decir que la pareja va a durar por mucho tiempo. Sin lugar a dudas son muchas circunstancias, y no podemos dejar de lado estos 10,000 embarazos de menores de 15 años en donde está pues el abuso sexual. Ajá. El abuso sexual existe, el abuso sexual está presente, y yo creo que todo mundo tenemos una concepción clara de que una niña de 10, 11 y 12 años, pues en realidad no es lo que no quiere, o sea, ni siquiera tiene una idea de lo que es una relación sexual, y ni siquiera tiene una idea de qué es un embarazo. Entonces son abusos sexuales. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Me repite la cantidad de embarazos no deseados en adolescentes? ¿Cuántos son? Ajá. Embarazos no deseados, no tengo la cifra, pero sí el embarazo adolescente son cerca de 370,000 nacimientos al año. Y es importante mencionar que de estos, de 8 a 10,000 son de menores de 15 años. Menores a 15. De 15 años. Ahora, sería interesante también saber, de estos 370,000, ¿cuántos son por abuso sexual? ¿Cuántos son por qué, perdón? Abuso sexual. Ah, ya. Estamos infiriendo que son los de menores de 15 años, en particular entre los 10 a 12 años de edad, en donde no se tiene todavía una concepción de que realmente se está teniendo una relación sexual o una satisfacción sexual. En realidad aquí son abusos, y e incluso está plasmado que muchas veces lo pueden decir, bueno, pues es que ella dio su consentimiento. No, aquí no hay consentimiento. Aquí también la cuestión de la seducción se tiene que estar poniendo en un ojo, porque esto de que ella está dando su consentimiento a los 10 años, pues en realidad no es por ahí la situación. Entonces estamos hablando de casi 10, o sea, de 10,000 nacimientos de abuso. Así es grave, es alta, es grande la circunstancia, y efectivamente los protocolos de atención tienen que ser diferentes al embarazo adolescente de una menor de 16 y 17 años. La cascada de activación tiene que ser totalmente diferente, y aquí sí se tiene que adentrar uno a la cuestión de la investigación de este embarazo. Es muy Doctora, sí, aquí sí quisiera ahondar sobre todo un poquito más, porque me parece muy importante esto que habla de los embarazos, porque estamos hablando obviamente de las niñas, de las jovencitas que se quedan con
con este embarazo, con este bebé, ¿cuántos varones adolescentes, hay contabilidad de los varones adolescentes en esta situación, en esta problemática, o las niñas se quedan solas? Sí, no hay una contabilidad, no hay una forma de inferir cuántos adolescentes son padres a temprana edad, al menos no de una manera estadística muy accesible. Se tendría que hacer a lo mejor ahí como líneas de cubo. Lo que sí es importante mencionar es la diferencia de edades en las uniones tempranas, porque el 89% de las uniones tempranas son de aquellas menores de edad con un adulto, con una persona mayor de edad. Y cuando nosotros lo comparamos en sentido inverso, es decir, un menor, un adolescente varón unido con una mayor de edad, es un 6%. Entonces es increíble la diferencia de edades existentes en esto. De ahí se puede inferir pues bastante que muchas veces también estas menores de edad, al estar unidas con una persona mucho mayor, pues su derecho a la elección de querer tener un hijo y el espaciamiento del mismo muchas veces también puede estar disminuido. Y aquí también hay algo interesante e importante que hay que tomar en cuenta, es que se tiene que intensificar la acción de la planificación familiar y de la anticoncepción en uniones tempranas, porque también es sabido que muchas adolescentes concluyen su edad adolescente precisamente con 2 o 3 hijos. Entonces, esto también es necesario poderlo disminuir. Hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que nos dice que si se diera un método anticonceptivo a una menor que está post-evento obstétrico, llámese parto o aborto, por el cual tuvo que hospitalizarse, y se diera un método anticonceptivo, se podría disminuir hasta 28 puntos porcentuales la tasa tan grande que tenemos de fecundidad adolescente. Entonces, es algo también importante que tenemos que accionar en estos momentos porque los embarazos adolescentes existen y porque estas cifras son catastróficas. Catastróficas, porque además son familias que van creciendo en una disfuncionalidad. Sí, y son muchos parámetros en donde se ve ya la disminución del desarrollo humano en estas adolescentes. La gran mayoría dejan de estudiar, por otro lado, su salud también disminuye, hay mucho riesgo de mortalidad materna, de mortalidad neonatal. Existe también circunstancias de que al no tener una conclusión de estudios y ya al tener la responsabilidad de alimentar a un hijo o una hija, entonces se tienen que adentrar a trabajos en donde la remuneración pues realmente no alcanza, 700 pesos a la semana pues no alcanza para los pañales, la leche, el servicio médico para el hijo, para la hija, zapatos, etcétera, y todo lo que se vaya acumulando, pasajes para ir a trabajar. Y aparte pues la crianza se complica. Esto también es algo importante de tomar en cuenta porque entonces quiere decir que las adolescentes van a tener mucha dificultad para regresar a las escuelas. O bien, lo que sucede también comúnmente, que de repente ese hijo o hija ya pasa a ser su hermanito y ya está en manos de sus padres, pero también a ella ya está limitada en muchas acciones o en muchas funciones, en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, esto también nos lleva a tener muchas familias reconstruidas en donde de repente hijos e hijas están conviviendo con padrastros, con madrastras, y esto también es una circunstancia que sin lugar a dudas afecta bastante lo que es la crianza a tempranas edades. Entonces, es una bola de nieve, es una bola de nieve que va suscitándose, que no se termina, que no concluye y que llega el momento en que de repente ya están en un segundo embarazo y pues esto todavía es mucho peor, ¿no? La pobreza, sin lugar a dudas, está en la mano también, ¿no? En estas circunstancias y más en el mundo globalizado en el que vivimos. En este día, hablando del mundo, en este día, ¿qué es lo que podría ser el mensaje principal? El hecho de llevar esta información, de concientizar a los gobiernos estatales, municipales, a llevar la información a tiempo, como decía usted, porque también lamentablemente la gente se asusta, ¿no? Con esta información y pues la gente tiene sus creencias, sus costumbres,
aunque son dobles morales también, eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el mensaje? Porque es catastrófico estos datos que nos está dando. Sí, yo creo que un mensaje de tiempo real y de época es precisamente relacionado con la pandemia COVID-19 que estamos viviendo y donde si de por sí un embarazo adolescente es de alto riesgo, está considerado como alto riesgo, ante esta circunstancia que estamos en el país, pues entonces aumenta mucho más el riesgo. Incluso se espera que exista un alza en la mortalidad materna, en la mortalidad neonatal y también que exista una circunstancia donde se vean vulnerados los derechos. ¿Qué se tiene que hacer? El comunicado es claro, la planificación familiar, los servicios de atención a los adolescentes, como vienen siendo los servicios amigables o bien los centros de atención para el adolescente que derivan del IMSS, son servicios esenciales. No pueden cerrar ante la pandemia y se tienen que tomar también estrategias importantes para aquellas personas que tienen vida sexual activa. Eso sería por un lado. Pero por otro lado, yo creo que ya dentro de la comunicación en sí global para la prevención del embarazo adolescente, es que padres, madres de familia, personal docente, personal de salud y todos aquellos que estamos inmersos en la atención de esta población, tenemos que hablar de la sexualidad. Tenemos que dejar de pensar que la palabra sexualidad es una palabra prohibida o es un tabú, porque de todas maneras la tenemos que ejercer y que más que la podamos ejercer de una manera loable. Por otro lado, tenemos que hablar del abuso sexual, no podemos dejarlo, tenemos que hablar del abuso sexual y qué es lo que se tiene que accionar en un momento en que podamos saber de casos o de embarazos de 10 a 12 años y ponerlos en el foco de la atención para que también se pueda tener la parte delictuosa y pues sí, la cuestión de los agresores visibles. Y también el otro punto es que tenemos que tener el método anticonceptivo accesible. Esto es muy importante. También estamos muy dados a que el método anticonceptivo no se habla. Es necesario. Cuando nosotros queremos capitalizar cómo prevenir un embarazo adolescente, la forma más fácil es un método anticonceptivo. Entonces yo considero que si hoy en día México ha sido reconocido porque cuenta con un baraje enorme de métodos anticonceptivos para esta población y que es en cierta manera suficiente también en circunstancias, lo que se tiene que poner es la accesibilidad. Y tenemos que estar abiertos porque un 23% de población adolescente tiene relaciones sexuales. Entonces, pues es necesario tenerlos en acceso, que más que sea de una manera informada y de una manera responsable. Entonces yo creo que estos serían como los comunicados en sí precisos en estos momentos y que nos podrían dar también un avance en la concepción, pues vamos, de pensamientos. De estos 23% de los adolescentes que tienen relaciones, ¿cuántos usan algún método anticonceptivo? Sí, sí, hay una estadística en donde se menciona que, por ejemplo, los hombres en un 15% utilizan método anticonceptivo en su primera relación sexual y las mujeres utilizan un método anticonceptivo en un 33%. Es importante mencionar una investigación también que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el que en esta investigación se mencionaba a hombres adultos que habían tenido embarazos con adolescentes y les preguntaban precisamente esto, ¿no? Si habían utilizado algún método anticonceptivo y había una gran proporción de hombres que decían que no lo habían utilizado porque la menor era confiable, porque no habían tenido relaciones con otros hombres y por lo tanto no los podían contagiar de alguna enfermedad, de alguna infección de transmisión sexual y que por eso no la habían utilizado. Cuando se les hace otra pregunta relacionada a qué pensaron cuando la adolescente les decía o les infería que estaba embarazada, pues los hombres comentaban, pues me sorprendí. Entonces hacíamos esta cuestión de introspección. A ver, eres el adulto, no usas método anticonceptivo y aparte te sorprendes cuando la adolescente te está diciendo que está embarazada,
como que hay una incongruencia realmente ahí también en sentido, y nos está hablando mucho del abuso de poder de un adulto con una relación con una menor. Entonces, yo creo que todos estos hallazgos de investigaciones también se tienen que poner en la mesa, porque en realidad necesitamos hablar del amor romántico y a veces pensar que no todo es color de rosa y que no todo va a suceder como en los cuentos de hadas. Entonces, es importante tomar la vida como es, una realidad, y desde ese momento en que uno está teniendo relaciones sexuales de manera voluntaria, estar totalmente informados con lo que es un método anticonceptivo.